hermoso momento en que también anhelamos con todo nuestro corazón, donde su palabra va a ser expuesta. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Y discierne los pensamientos, Señor, de cada uno de nuestras vidas. Tú conoces, tú sabes todo de nosotros, Señor. Tú sabes nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro acostar, todo lo sabes. Gracias, Señor, por tu palabra, porque vas a hablar a nuestras vidas en esta mañana, que nuestro corazón esté dispuesto a ser obediente a lo que tú nos dices, Señor, a obedecer por amor, porque tú nos amaste primero. Que tu palabra corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo, Señor, que al abrir su boca le sea dado con todo de nuevo tu palabra, Señor, con toda humildad y sencillez de corazón pueda hacerlo, expresarla para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así invitamos a Pastor Walter, que nos va a estar compartiendo en esta mañana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Tiene gozo en el corazón? Amén. Gloria a Dios. Nuestros hermanos que están en las redes, contentos. Estamos contentos porque Cristo vive en nosotros. ¿Qué alegría mayor podemos tener? Si Cristo está con nosotros, y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, hermano, recuerden esa palabra. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este tiempo precioso. Gracias por todos los agradecimientos que hoy día hemos elevado a la presencia del Señor. Y Cristo Jesús intercede por nosotros. Eso es lo precioso. Y que no estamos solos, porque su Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que es la única verdad y justicia, es Cristo, nuestro Señor, Él es la verdad. Bueno, hermanos queridos, les invito a que abramos la palabra del Señor. Estamos viendo la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses capítulo 2, verso 11. El Señor viene hablando, es una hermosa palabra que el Señor viene trayendo, doctrina y palabra y advertencia a la iglesia, ¿no? A través del apóstol Pablo a la iglesia, y no solamente la iglesia de Colosas, sino también para estos tiempos, porque decíamos que la palabra es viva y es eficaz. Y esa palabra es ayer, hoy y por siempre, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ella permanecerá para siempre, no pasará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Colosenses capítulo 2, verso 11, hermano. Y leemos, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Dice 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Hasta ahí, hermanos. Tomen asiento. Muchas gracias. Gloria a Dios. Una palabra hermosa y la volvemos a repetir. Nos dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Parece un trabalengua, ¿no? Circuncidados con circuncisión. Repite varias veces. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y bueno, le he puesto como título a este mensaje, este sermón, circuncidados en Cristo. Él es el centro, hermano, es el eje de esta carta y Él es el eje de nuestra vida. Y el apóstol Pablo le venía diciendo a los colosenses, como decía, como nosotros también hoy en día, de que en Cristo Jesús, si miramos el contexto, decíamos que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Le muestra a los colosenses de que Cristo es Dios. Él es Dios. Y que solamente en Él estamos completos, hermano. Y no necesitamos nada ni nadie
más para salvarnos. Nada más necesitamos. Solamente en Él estamos completos. No necesitamos nada nadie más para tener comunión con Dios. Que no es a través, hermano querido, de las tradiciones humanas o de filosofías y de huecas palabrerías, ni de las tradiciones religiosas, como los maestros judíos querían llevar o imponer a la iglesia de Colosas, a los hermanos colosenses en aquel tiempo, llevar esas prácticas judaicas entre los cristianos de Colosas, buscándonos desviar de la verdad, sino que solo es a través de Cristo. Esto es lo que hacía énfasis el apóstol Pablo. Cristo, en Él estamos completos, no necesitamos nada más. ¿Quién es nuestro Salvador, hermanos? En Él tenemos todas las necesidades suplidas. Los que caminan en Cristo y con Cristo tienen todas las necesidades suplidas, porque las tenemos conforme a su voluntad. Es importante tener estos conceptos claros en la vida del cristiano para llevar una vida fructífera en nosotros y creciente. Como cantamos, que nosotros menguemos y que crezca Cristo más y más en nuestra vida, ¿no? Por eso que en Él estamos completos. Como decíamos en el mensaje anterior, ¿recuerdan domingos atrás? En Él estamos completos. Es por eso que Pablo toca un tema importante o un tema muy fundamental para los cristianos en este versículo, vamos a ver, que está referido a la circuncisión de Cristo, y leemos ahí el versículo 11. Dice así: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos. Acá cuando dice en Él, nos estamos refiriendo, si vemos en el contexto, se está refiriendo ¿a quién? A Cristo. Está hablando de Él, de Cristo Jesús. En Cristo también fuisteis circuncidados. No solamente que en Cristo estamos completos, no solamente que en Cristo podemos caminar firmes en la fe de Cristo Jesús, porque Él es la plenitud, sino que en Cristo también fuisteis circuncidados. Y esto lo habla puntual, hermano, porque recuerden, si miramos un poquito atrás, ¿cuál era el problema? Era que, como decíamos anteriormente, los maestros judaizantes querían traer esas prácticas del antiguo pacto a la iglesia, dejando de lado, como decíamos, el eje central que es Cristo en la vida del cristiano. Ahora, ¿cuál es el origen de la circuncisión? Vayamos un poquito a Génesis, le invito a que vayamos allí a Génesis, capítulo 17, verso 10 y 11. Génesis, capítulo 17, versículos 10 y 11. Allí vamos a ver que Dios le habla a un amigo, a alguien que tuvo temor de Dios, que caminó con Dios y que hizo un pacto con Él. Dice así, Génesis 17, 10, 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí se estaba refiriendo a Abraham. Abraham, un hombre temeroso de Dios. A él estaba hablando. Este pacto o esta alianza que Dios hizo con Abraham, y no solamente con Abraham, con su descendencia. Fíjense qué precioso. Allí hay un pacto que Dios hizo. Es decir, ¿cuál era su descendencia? El pueblo escogido por Dios. Que todo varón debía circuncidarse, es decir, se cortaba o se quitaba la carne del prepucio, y esto sería por señal del pacto entre Dios y su pueblo. Qué precioso, hermano querido, de un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, que cuidaba y guardaba los mandamientos. Dios hace un pacto con él. Ahora debemos saber, hermano, que el ser humano no puede hacer pacto con Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. No puede pactar con Dios, como muchos se enseñan erróneamente, queriendo tomar ese derecho de que el hombre puede pactar con Dios. Y dicen, hagamos un pacto con Dios.
En ningún lugar de la Biblia, hermano querido, el hombre ha pactado con Dios. Es Dios quien ha hecho el pacto con un hombre, como en este caso con Abraham. Y en algo específico, porque es conforme a su voluntad. Porque el hombre en su forma y en su manera y en su cuestión humana muchas veces pide cosas o quiere hacer cosas que no están conforme a la voluntad. ¿Y por qué Dios lo hace así? Porque Él es su soberana voluntad. Él es Dios Todopoderoso. Entonces, podemos ver, hermano querido, que solamente Dios puede pactar con el hombre. Y lo vemos claramente, como decíamos, en este caso, ¿con quién lo hizo? Con Abraham, para con su pueblo también. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Allí es el pueblo de Israel, el cual Dios escogió, dando como señal, hermano querido, de ser circuncidados. Debían ser circuncidados para conformar ese pueblo, el pueblo de Dios, un pueblo diferente a las demás naciones, que se distinguía de las demás naciones, porque Dios habitaba y andaba con ellos. ¿Y por qué lo hizo? Porque solamente a Él le agradó. Porque era un pueblo insignificante. Solamente a Él le agradó, para que ellos hicieran la voluntad de Dios y caminaran conforme a sus mandamientos. Ese pueblo debía dar testimonio, debía mostrar de que Dios habitaba con ellos a las demás naciones. Entonces, de esta manera, la circuncisión se practicaba, hermano, en todas las familias judías, donde a cada varón a los 8 días se le extirpaba la piel del prepucio. Ese era el pacto que Dios le había dicho a Abraham y a su pueblo. Esto, que era un mandamiento de Dios para su pueblo, fue perdiendo el verdadero sentido, fíjense, hermano. Ese verdadero sentido de obediencia, ese verdadero significado de que Dios, ¿por qué quería hacer? Cuidar a ese pueblo, para que el pueblo se cuidara en santidad y caminara conforme a sus preceptos. Esto llegó a convertirse en un simple rito. Lo hacían ya por costumbre, porque se lo habían ordenado, pero no tomando el sentido del por qué debían hacerlo a esta circuncisión. No con un corazón rendido a Dios en obediencia, hermano. Entonces, al no tener esa actitud el pueblo, no marcaba la diferencia con el pueblo que estaba circuncidado, que era el pueblo de Israel, no marcaba la diferencia con los demás pueblos o naciones paganas que eran incircuncisos. No había una diferencia, más allá que Dios les había marcado y les había dicho que fuera así. Ellos vivían una vida superficial, una vida en apariencia. Les daba igual. No analizaban profundamente con su corazón y vivían igual que las demás naciones. Qué triste, ¿no? Un pueblo escogido por Dios, Dios mismo lo escogió para mostrar a las naciones y para que ellos vieran su presencia, para que caminaran con Él y andaran en su precepto. El pueblo de Israel, hermano querido, demostró ser un pueblo rebelde y cabeza dura. Dice la Biblia, duro de cerviz. Caminando en idolatría. ¿En cuántas ocasiones caminaron en idolatría? Se entremezclaron con las costumbres, las tradiciones de los demás pueblos, paganas. Eso es lo que Dios no quería. Eso es lo que Dios le había marcado. Y ese era el pacto de este pueblo. Ellos desobedecieron a Dios. Sabiendo, hermano querido, ¿por qué desobedecieron? Sabiendo que habían sido el pueblo escogido para adorar al único Dios verdadero. Por eso desobedecieron. Vemos qué tristeza en esta situación, hermano, teniendo a Dios, teniendo el favor de Dios, donde marca la diferencia con el resto. Porque muchos lo veían a Israel y tenían temor de ese Dios invisible.
Miremos lo que dice allí en Deuteronomio capítulo 10, versos 15 y 16. Solamente dice Deuteronomio capítulo 10, versos 15 y 16. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Miren 16 lo que le dice. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidar el prepucio de tu corazón. Dios reclamaba al pueblo obediencia, hermano querido. Que se arrepintieran de sus pecados. Que se salieran de su mal camino. Que no se entremezclaran con aquellos que caminaban en idolatría y en actitudes paganas, como lo podemos ver hoy en día. Si nosotros miramos a ese pueblo, reflejémonos nosotros como cristianos. ¿En qué vida quiere Dios? ¿Qué vida quiere Cristo que nosotros llevemos? Y les decía que se circuncidaran su corazón, sinceramente su corazón. Es decir, que amaran a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Una y otra vez desobedecieron. Pero acordémonos, hermano querido, que en Cristo hubo una verdadera respuesta a esa circuncisión. Porque Cristo, un israelita, un judío, él venía de esa descendencia. Pero recordemos que él es Dios, pero también es hombre. Él vino como hombre. Y en Cristo hubo una verdadera respuesta a su circuncisión. Donde Israel como nación había fracasado, él triunfó. Por eso la circuncisión verdadera en Cristo Jesús. Él triunfó. Y como él triunfó, vemos allí Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso esa circuncisión es la del corazón, hermano querido. Por eso le decía Dios que quitaran el prepucio de su corazón, que se humillaran, que se arrepintieran al pueblo de Israel. Cristo pudo hacerlo, porque Él es santo, Él es Dios. Hoy en día podemos ver que no todos los que dicen ser creyentes o que dicen ser cristianos, hermano querido, lo son. No todos. Muchos tienen actitudes como el pueblo de Israel. Caminan en apariencia, cumpliendo reglamentos, cumpliendo ritos, haciendo ceremonias o liturgias, pero su corazón. Muchos actúan como el pueblo de Israel, el corazón lejos de Dios. Oye, por eso que Jesús dijo en Mateo 15, del 8 al 9, versículo 15, capítulo 15, versículo 8 y 9, lo que habló Isaías, lo que habló el profeta Isaías. Fíjense lo que dijo Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Honraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos. No obedecía. Pues en vano me honran. No era una honra verdadera. No era una honra con integridad. Por eso cuando venimos y nos reunimos a adorar a Dios, hagámoslo con integridad, con todo nuestro ser, con sabiduría y con conocimiento, sabiendo de a quién estamos adorando y alabando, hermanos. Enseñando, fíjense, como doctrina, mandamientos de hombres. ¿Por qué enseñaba este pueblo mandamientos de hombres? Porque se habían mezclado
con falsas doctrinas, con enseñanzas de herejías de hombres que no amaban a Dios, que se amaban a sí mismos y que eran pervertidos. El pueblo fue a buscar lo que no tenía que buscar. Se contaminó. Por eso el apóstol Pablo, hermano querido, le enseña a la iglesia a través de esta carta que los que tienen un corazón sincero, obediente y permanecen en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo Jesús, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pablo les advertía porque venían esos falsos. Siempre van a estar, hermanos. Debemos estar atentos. Y debemos saber que no estamos solos, que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Estos son hijos de Dios, circuncidados en la circuncisión de Cristo. Ahí está la circuncisión, de que porque Él pudo, cuya circuncisión no es hecha a mano, hermano querido, como dice su palabra en el versículo 11, sino la del corazón. No la del antiguo pacto, no esa circuncisión que tenían que hacer por mandamiento al pueblo de Israel, sino la del nuevo pacto, la de la nueva alianza. ¿Cómo no darle gloria a Dios? Hay una nueva alianza, hay una oportunidad. Hubo una oportunidad para nosotros, para aquellos que no éramos pueblo, para los gentiles, nosotros que hoy alabamos y glorificamos a Dios. Y esto es por los méritos de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, hermano querido, pasando así tanto judíos como gentiles, porque no están excluidos ellos. No, hermano, tanto judíos como gentiles, Dios sin hacer acepción de personas, incluye a todos. Ahora, ¿a todos quiénes? ¿Los que hacemos ritos? Que creen. ¿A los que caminamos en la ley? No. A todos los que creen en su nombre, a todos los que creen en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos esta palabra debemos dar alabanza, porque pertenecemos a ese pueblo y se arrepienten de sus pecados, porque creemos y se arrepienten. Arrepentirse de nuestros pecados es cambiar de rumbo, hermano. Salir del camino pecaminoso e ir para el camino de la vida perpetua. Es no practicar el pecado. Y si nosotros hemos pecado, tenemos abogado, a nuestro Señor Jesucristo, quien perdona nuestros pecados y nos libra de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero no practiquemos el pecado. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Caminaban en lo que no tenían que caminar. Entonces, todos ellos tienen derecho, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, pasando a pertenecer al pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia lavada y comprada por la sangre de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Y Cristo vendrá a buscar a la iglesia, a una sola. ¿Estás dentro de ella? ¿Tienes la circuncisión de Cristo? ¿Cómo no darle gloria a Dios? Si veníamos diciendo que en Cristo estamos completos. Esto nos anima, hermano. Su palabra, ¿sabe por qué nos anima? Porque es vida. Y sigue diciendo el versículo, el versículo 11, la segunda parte del versículo 11 dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Aquí Pablo hace referencia a que fuimos circuncidados cuando lo fue Cristo. Cuando Cristo lo fue, nosotros fuimos circuncidados. Porque ¿en quién estamos? En Cristo. Él lo hizo.
Él es el Hijo de Dios Gracias, Señor. y el Hijo del Hombre. Por eso es la imagen de Dios invisible. Gracias, Señor. Pero es en la carne, vino aquí a esta tierra a cumplir lo que el hombre no pudo, lo que el hombre falló, lo que el hombre no quiso hacer, no quiso obedecer. Él lo cumplió. Solo Cristo pudo hacerlo por nosotros, nadie más. ¿Cómo ir tras mensajes o ideas que no están conformes a la palabra de Dios? Para no ser engañados debemos estudiar y conocer lo que nos dice, para caminar en la luz, porque si caminamos en la oscuridad va a haber pozos, va a haber baches, va a haber precipicios. Pero si caminamos en la luz, que es Cristo, vamos a poder ir a buen puerto, al mejor puerto, a estar con nuestro Dios. ¿Usted quiere estar con Dios? Gloria a Dios. Permanezcamos, porque estamos en Él, estamos en Cristo, permanezcamos. Porque no se halló pecado en Él, fue el único. No se halló como hombre. Él tuvo todos los sentidos que nosotros tenemos y las necesidades fisiológicas que tenemos, pero no se halló pecado en Él. ¿Y saben qué? Cumplió toda la ley. Nadie la podía cumplir, porque el que no cumplía un punto, ¿qué era, hermano? Era maldito. No podía. Por eso el único que cumplió toda la ley, los preceptos, fue Cristo. Él fue obediente, hermano, dice su palabra, hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Horrenda muerte. Pero allí estaba, por nosotros. Por eso Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 7, 19, 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. El que está circuncidado, que se quede como está, pero venga Cristo. El que no se circuncidó su prepucio, quédese como está, pero venga Cristo, que Él dará esperanza de vida y de salvación. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Dice su palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. En Cristo Jesús, ni una cosa ni la otra valen nada. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? Ser una nueva criatura. Vivíamos en pecado, condenados, separados de Dios, sin oportunidad. Cristo vino a darnos la salida, para que fuéramos a pasar de una vieja vida, del viejo hombre pecaminoso, a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice una nueva creación. Somos una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nicodemo no lo podía entender, pero Cristo lo expresó, lo enseñó. Y aquellos que vienen a Cristo pueden entender las cosas que son del Espíritu. Las podemos entender por el Espíritu mismo que nos habla y que está en nosotros. Sin Cristo en nosotros, hermano, no tenemos nada bueno. El ser humano quiere mostrar una apariencia de elocuencia y de capacitación y de lo que tiene. Y muchos quieren estar en los primeros y mejores lugares. Pero no tenemos nada bueno. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es la esperanza. Hay que tener fe en Él. Estábamos condenados por Dios, pero gracias a esa obra redentora de Cristo en nuestras vidas, ¿está la obra redentora de Cristo en su vida? Amén. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí, no por el lugar físico. Hemos dispuesto venir a adorarle. Saben, hermano querido, el día domingo es para adorar a Dios. Este cortito tiempo. Por eso, gloria a Dios por los hermanos que están aquí, los hermanos que están en las redes. Usted está disponiendo este tiempo para adorar a Dios.
precioso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces tenemos una esperanza de vida perpetua. Amén. Tenemos que salvación. Cuidémosla. Usted tiene la salvación de Cristo. Amén. Gloria a Dios, porque le creemos a su palabra. Cuidémosla con temor y temblor. Vayamos a Efesios 2, 11 y 13. Efesios capítulo 2, versos 11 y 13. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Le decía a los Efesios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, dice el verso 13, ahora, hace un paréntesis, ahora, en Cristo Jesús, gloria a Dios, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué precioso! Miren si no son palabras de sabiduría, del conocimiento de la verdad de Dios. ¿No traen esto refrigerio a nuestras vidas? Y seguridad. El hombre y la mujer caminan y viven inseguros, hermano. Haré esto, haré aquello. Uy, dice, pero nosotros estamos seguros. Los que estamos en Cristo, estamos seguros y completos, como decíamos, en Él. Porque en aquel tiempo estábamos sin Cristo y sin esperanza. Estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Porque recuerden que el pueblo de Dios, ¿cuál era? Israel. Estamos alejados de ese pueblo. Y estamos alejados de los pactos. No teníamos esa promesa para nosotros. Fíjense cuando hay un beneficio, hay un banquete para otro y no puedo yo acceder a ese banquete. Hoy en día los ricos de este mundo se jactan por las riquezas que tienen, las cuales perdurarán, porque nada se van a llevar. Y hay mucha gente que está padeciendo necesidades, terribles necesidades, pero en Cristo estamos completos. Por eso el mensaje es ese: vengamos a Cristo, que es nuestra circuncisión. Estamos ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza. Mire, cuando uno pierde la esperanza, hermano, se decae la persona, se echa al abandono. Y sin Dios en el mundo, terrible. Debe haber sido tremendo cuando Adán y Eva le dijo el Señor que se fueran. No estaba su espíritu con ellos, vivían con Él. El pueblo de Israel también. Dios siempre fue al hombre, siempre, para que el hombre entendiera y conociera cuál era el fin, cuál era el motivo. Pero Cristo, hermano querido, Él cumplió. Cristo como hombre, eso era lo que el hombre debía hacer en esta tierra. Lo que vivió Cristo, de la forma que vivió, de la manera que procedió con su Padre, era lo que Dios quería que nosotros, toda la humanidad, hiciéramos desde el principio para con Dios. No había otro motivo. Lo podemos ver porque si no, no hubiera venido Cristo. Vino para mostrarles cuál era el modelo, cuál era la forma, cuál era la manera, qué pisada debíamos seguir, y el hombre camina en indiferencia. Pero gloria a Dios por estos que me diste, dijo Jesús. Yo los cuidé, los guardé, pero no somos porque son los escogidos. Los escogidos son aquellos que vienen a Cristo Jesús, a todos. No hay unos para sí y otros para no. No hay unos para vida y otros para muerte. No, hermano. A todos llama el Señor. Ahora cada cual elige su camino. O el ancho o el angosto. O el de vida eterna o el de perdición. ¿Cuál eliges tú? El angosto. El angosto, dicen los hermanos. Pero ahora, como estábamos sin Dios, pero ahora, por eso decimos ahora, gloria a Dios, ahora, punto final, ahora se terminó, Cristo Jesús, en Cristo Jesús, todos nosotros que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, venimos a ser cercanos. ¿Por quién? Por esa sangre vertida en la cruz y derramada
que es la que limpia nuestros pecados. Gracias. Y a aquellos que están en Cristo, hermano, por más que esté con su boca cerrada, le da gloria a Dios, porque en su corazón vibra eso, porque está el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces yo te pregunto, mi hermano, mi amigo, el que escuche, el que oye este mensaje, ¿crees haber sido circuncidado en Cristo? ¿O sigues en la práctica de la ley? ¿O buscas los ritos, la forma, los procedimientos, las maneras que no están en Cristo? Circuncidados en Cristo. Vayamos a Cristo. Miremos la ley, no la antigua, que esa ley es la que condena, sino la ley de la libertad, que es la gracia en Cristo, que es la que salva. Gracias. Vengamos a Cristo, que Él salva. Y si usted está en Cristo, permanezca en Él. Y si usted está desanimado, pida ayuda. Cristo Jesús lo hizo, siendo el Hijo de Dios. Mire si no vamos a hacerlo nosotros. ¿Tienes la verdadera fe que obra por el amor? ¿Tienes esa verdadera fe? Quiere decir, ¿tienes la fe de Cristo? Si tienes la fe de Cristo, entonces perteneces al pueblo de Dios. Perteneces a la iglesia de Cristo. Y estás allí. Si tienes esa fe, estás con esa esperanza viva, esperando de que Cristo venga a buscarnos. ¿Usted lo espera? Amén. Gracias, Señor. Cristo viene, hermano. Amén. Por eso lo esperamos. Gracias, Señor. ¿Estás realmente unido a Dios, a Cristo? Si estamos realmente unidos a Cristo, tenemos paz para con Dios. Gracias. Yo quiero tener paz con Dios. Amén. Y Cristo lo hizo por mí. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer algo. No, pero ya hizo todo. No, tengo que hacer algo. Permanecer. Amén. Permanecer. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos. Permanezcamos. Hermano, alimentémonos. Así como día a día nosotros nos alimentamos de la comida física y tomamos agua porque necesitamos. Si no nos morimos. Alimentémonos espiritualmente a nuestro corazón, para que día a día esas impurezas vayan saliendo y vayan saliendo esas actitudes que quedan del viejo hombre y haya el nuevo, más y más, que nuestro molde sea a Cristo. Amén. Esperanza de gloria. Gracias, Señor. Ahora, finalizo la pregunta, ¿te sientes parte del pueblo de Dios? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Te sientes parte de la iglesia? Sí, Señor. Gloria a Dios. Se levanta esa esperanza, ¿no? En Cristo, porque hay una fe viva. Porque la esperanza sin la fe no funciona, nada más. La fe está en Cristo, entonces esa esperanza está viva en Él. Gracias. Gloria a Dios. Tengamos bien presente, mis hermanos, que la circuncisión de Cristo no fue hecha por mano de hombre. No fue hecha por hombre, como en aquel momento, sino por la mano de Dios. Y que nosotros también podemos disfrutar de esta salvación gracias a Cristo Jesús, Amén. quien nos hizo libres. Gracias. En Cristo estamos libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. El pecado al hombre lo separa de Dios, le guste o no le guste. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Lo mostró, lo enseñó y lo plasmó y se lo dijo al ser humano. ¿Cuál era la manera? Por eso Cristo vino y cargó con todos nuestros pecados, los que creen en su nombre, no los de todo el mundo. Porque mucha gente cree que Cristo cargó con los pecados de toda la humanidad. No, de aquellos que le siguen, de aquellos que quieren ser sus discípulos. Él como hombre mostró ser un discípulo ante Dios. Fíjense, ¿qué hacía? Obedecía a su Padre. Para que se hiciera ¿qué? La voluntad de Él en esta tierra, no. Para que le hiciera la voluntad de Dios que está en los cielos, hermano. Entonces, tengamos presente esto para vivir una vida en comunión con Dios. Una vida en comunión con Él. Solo Cristo, hermano querido, pudo hacerlo. Nadie más. Damos gloria y alabanza a nuestro Señor. Hasta
hasta aquí es lo que quería compartir con ustedes, hermanos queridos. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos ponemos de pie y oramos por esta palabra que es la que corre y hace la obra que tenga que hacer en las vidas y en los corazones. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, tu palabra que habla en nuestro corazón, a lo profundo de nuestro ser. Y te damos gloria a ti, Señor, te damos alabanza, te damos agradecimiento por haber circuncidado nuestros corazones, Señor, por haber venido a nuestras vidas, por haber perdonado todos nuestros pecados e limpiarnos con tu preciosa sangre. Y ayúdanos, Señor, cada día a serte fiel, a obedecerte, a permanecer firmes en Cristo Jesús. Gracias y ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú en esta mañana nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermano querido, así le paso con la pastora. Gloria a Dios por su palabra. El Señor ha hablado a mi vida. Creo que a cada uno de los que hemos oído en esta mañana, mi corazón, mi espíritu, todo mi ser se goza de saber que Él lo hizo por mí. Yo no podía. Entonces, ¿cómo no hacer que valga la pena ese sacrificio tan grande que Cristo hizo por mí y por cada uno de los que creemos en Él? Hoy tenemos la oportunidad de serle fiel, de adorarlo, de alabarle, de honrarle, porque estamos agradecidos de verdad por que Él lo hizo posible, Cristo lo hizo posible. Por eso, hermanos, disfruten este día, disfrutemos todos haciendo la voluntad de Dios, agradándole a Él, poniéndolo a Cristo en el primer lugar de nuestro corazón. Busquemos su reino y sigan bendecidos en este domingo y disfruten en familia. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, queridos hermanos.